Buenas tardes. La Unidad de Coordinación Histórica y Cultural de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, dirigida por el arquitecto Melvin Hoyos Galarza, les da la bienvenida a este ciclo de conferencias denominado Guayaquil Ibérico, como un homenaje a nuestra ciudad por los 486 años de fundación. La disertación de hoy está a cargo del arquitecto Melvin Hoyos Galarza con el tema La Fundación de Guayaquil. Presentamos una reseña de la trayectoria del arquitecto Melvin Hoyos, arquitecto graduado en la Universidad de Guayaquil. Ha asistido a seminarios y congresos en diversas partes del mundo, todos vinculados con su especialidad y asuntos culturales e históricos. Se ha desempeñado como director del Museo del Banco Central de nuestra ciudad en el año 92, director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, director del Museo Municipal de Guayaquil, director del Museo de Historia del Deporte, director de la Academia Nacional de Historia, fundador y director de la Confraternidad Camilo de Estruje, fundador y director de la ANECU, Asociación Numismática Ecuatoriana, en el año 2019. Presidente vitalicio del Club Filatélico de Guayaquil, director de Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil y actualmente director de la Unidad de Coordinación Histórica y Cultural del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil. Membresías. Miembro de número de la Academia Nacional de Historia y expresidente de la Academia Nacional de Historia Capítulo Guayaquil. Miembro de número de la Academia Nacional de Historia Marítima. Miembro de la Junta Cívica de Guayaquil. Miembro de número de la sección de Historia de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Actual presidente del Instituto San Martiniano de Guayaquil. Ha sido miembro de honor en Asociación de Periodistas de Guayaquil, Fundación de Estudios Geopolíticos Antonio Parra Velasco, de la Agrupación Cultura y Fraternidad. Entre sus obras publicadas en el año 1987, Catálogo de Medallas Ecuatorianas en coautoría con Julio Estrada y Casa. En el año 97, Historia de la moneda ecuatoriana a través de los tiempos, 2001, y Oficial de Guayaquil. 2005, el Palacio Municipal de Guayaquil en coautoría con Efrén Ávila Espino. 2005, Los últimos pesos ecuatorianos. 2006, El libro de Guayaquil, en coautoría con Efrén Ávila Espino. 2007, Guayaquil, Memorias Urbanas, en coautoría con Efrén Ávila Espino. 2007, Las Peñas, la historia, en coautoría con Efrén Ávila Espino. 2007, Historia del papel moneda en el Ecuador. 2007, Los recuerdos de la iguana, historias de Guayaquil que se fue. 2008, Plazas, parques y monumentos, en coautoría con Efrén Ávila Espino. 2009, Los planos de Guayaquil, en coautoría con Efrén Ávila Espino. 2009, Museo Municipal de Guayaquil, 100 años de historia, tomo 1. 2011, Jaime de Boc Velasco, El legado del tigre. 2011, Guayaquil, 1880-1920, historias y costumbres y recuerdos de una generación inolvidable. 2011, Guayaquil, fusión de dos épocas. 2012, Camilo de Estruje, obras selectas. 2014, Museo Municipal de Guayaquil, 100 años, historia, segundo tomo. 2014, El libro de Guayaquil, tomo 5, en coautoría con el licenciado Jorge Gallardo. 2014, Roberto Gilbert Elizalde. 2016, Orígenes de la diplomacia en Guayaquil. 2017, El libro de Guayaquil, tomo 6, en coautoría con el licenciado Jorge Gallardo. 2017, Historia de la moneda ecuatoriana, segunda edición, corregida y aumentada. 2017, Werner Meller, Vivencias. 2018, Humboldt en Guayaquil. 2019, Marcel Daniel de Win, Doctrinario. Obras en preparación. La Ciudad Blanca, Sixto Durán Ballén, El último caballero, Los barrios de Guayaquil. El Guayaquil de hoy, 7 instancias para construir una nueva ciudad. Entre sus reconocimientos cuenta con medallas de oro por sus ponencias de historia postal ecuatoriana e hispanoamericana en Madrid en el año 75, México año 1974 y Dinamarca, Filadelfia en 1976. Anillo de la Reina de Copenhague, Dinamarca en 1976. Hombre de Julio en el año 2000. Gran Cruz al Mérito Cultural en el año 2000. Continuamos. Medalla de honor conferida por la Academia de Historia Marítima en el año 2001. Condecoración al Mérito Cultural conferida por la Cámara de la Pequeña Industria, aniversario en el año 2001. Diploma de honor conferido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas por su invalorable apoyo al desarrollo de los ecuatorianos en el año 2002. Condecoración al Mérito Cultural
conferida por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 2002. Reconocimiento al mérito cultural conferido por el Congreso Nacional del Ecuador en el año 2002. Mejor Ciudadano de Guayaquil, año 2003. Galardón entregado por la Asociación Cultural y Fraternidad. Orden Nacional al Mérito en grado de oficial entregado por la Presidencia de la República, año 2003. Reconocimiento al mérito cívico y cultural conferido por la Junta Cívica de Guayaquil. Condecoración al mérito científico conferido por la Cámara Ecuatoriana del Libro en el año 2010. Designado personaje guayaquileño por la Asociación de Periodistas de Guayaquil en julio del 2011. Reconocimiento de los funcionarios de la Biblioteca Municipal y Museo Municipal por los 25 años de su trayectoria laboral. Arquitecto Hoyos. Primero, mil disculpas por la extensión de lo que acaban de oír, pero yo no tenía escrito eso. Hoy vamos a empezar un ciclo de conferencias. Realmente les agradezco infinito que estén aquí. Ustedes llaman a su tierra, a su historia. Ustedes la sienten en el pecho, como la siento yo, como la sienten muchos, pero que todavía los resquemores propios de esta vida que estamos teniendo que llevar fruto de la epidemia desbocada a nivel planetario nos han impedido hacer las cosas como nosotros hubiésemos querido. Pero estamos aquí para recordar un poco la historia de nuestra tierra, para recordar su partida de nacimiento y su nacimiento, para evocar estos momentos que para muchos les son familiares y los conocen, para otros no tanto, pero que en todo caso para todos es siempre grato recordarlos. Este ciclo de conferencias que tradicionalmente veníamos ya desde hace casi 30 años evocándolas como las conferencias julianas vinculadas con el Guayaquil colonial, con ese Guayaquil ibérico que era cuando todos éramos parte de España aún. Estas conferencias son muy propias, como ya dije, del mes de julio. ¿Qué mejor forma que empezarlas con la reseña de su nacimiento? Tema espinoso aún, y digo aún porque todavía hay quienes no lo entienden muy bien o no alcanzamos a comprender ciertos pasos o ciertas etapas de ese proceso tan complejo. Sin embargo, de lo cual es interesante hacer una reflexión previo a comenzar esta narración de por qué razón fue tan complicado. Hay una cosa que, si partimos desde ahí, se facilita el conocimiento de todo lo que viene después. ¿Qué es? ¿Por qué se hace tan complicado? Para poder entender por qué es tan complicado el tema de la fundación de Guayaquil, debemos entender primero de que para el siglo XV, para el siglo XVI, para los españoles era supremamente importante su patrono, Santiago. Santiago, el patrono de España, era para el español de una importancia superlativa. En consecuencia, la primera ciudad que llevara en el continente descubierto el nombre del patrono debía ser una ciudad especial. ¿Pero por qué especial? Porque ya tenía previsto Pizarro de que la primera ciudad que llevase el nombre de Santiago tenía que ser la ciudad que ayudara, el conjunto de colonos y conquistadores que ayudaran a consolidar el proceso de conquista y colonización. En consecuencia, no era fácil ubicarla. Tenía que ser ubicada en un lugar sumamente estratégico. Un lugar en donde la vinculación mar y red de ríos permitiese entrar en el continente hacia un buen porcentaje de los territorios ya ocupados por los españoles para habituallarlos, para llevarles medicina, para llevarles todo aquello que no podían conseguir en este territorio.
todo aquello que solamente podía ser conseguido traído de España o traído de otros lares en donde ya llegara con mayor facilidad, como el Darién, la actual Panamá. Entonces, si tenemos preciso eso, si tenemos bien claro de que la primera ciudad que llevara el nombre de Santiago el Mayor debía ser una ciudad muy bien ubicada, teniendo claro eso, van a ver qué fácil que es entender por qué tanta complicación y tanto cambio. ¿Cómo empieza todo esto? Todo esto empieza con un olvido movido por la ambición, lo veo yo de esa manera. Hay cronistas que también lo ven así. Un olvido de Francisco Pizarro. ¿Qué es lo que le pasa a Francisco Pizarro cuando llega a este territorio? Cuando llega particularmente a la zona de Cajamarca. Ese hombre llega con 30 hombres. Este individuo llega con 30 hombres, muchos de los cuales están enfermos. Un solo caballo. Esto está escrito en la obra Hacia una verdadera historia de Atahualpa de Luis Andrade Reimers. Y esto dice así: un solo caballo. 30 hombres de los cuales el 70% llegan enfermos. 2 armas de fuego y 7 lanzas. Obviamente que con ese contingente, al ver un ejército de 40,000 hombres, que era el que tenía Atahualpa, que recién había vencido a su hermano Huáscar y recién lo había matado a Huáscar, Pizarro debe haber quedado perplejo al ver esto. Pizarro debe haber quedado perplejo al ver la monumentalidad del imperio de los incas, a ver la enorme riqueza que éste tenía, y al ser invitado a palacio por Atahualpa, para que pudiera con sus intérpretes conocer algo de este enorme imperio. Se le debe haber olvidado hasta el nombre de la mamá. Todo se le debe haber olvidado a este hombre. Estaba obnubilado por lo que observaba. ¿Qué se iba a acordar? De que una cédula real que había sido dictada por Carlos V decía que los territorios que este hombre conquistara y pasaran a ser dominio de él, iban a ser desde donde fundara 3 poblaciones. 3. Desde ahí y hacia el sur, esos eran sus dominios. Y una de estas 3 poblaciones, la única que sería ciudad, porque las otras 2 serían villas de menor rango, obviamente, iba a ser la ciudad de Santiago. Sí, la ciudad de Santiago. Esa ciudad que iba a ser la primera que llevaría el nombre del patrono de España. Pizarro funda una ciudad antes de eso. San Miguel de Piura, que va a ser la primera ciudad fundada en América. La segunda va a ser Santiago. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que sucede es que al olvidarse de la cédula real de Carlos V y al correr la noticia de una manera increíble de la riqueza del imperio que había descubierto Pizarro, se enteran en el Darién la enorme riqueza que estaban viendo los españoles que estaban hacia el sur. Se enteran. ¿Y quién estaba en el Darién? ¿Quién estaba en lo que hoy en día es Nicaragua? ¿Cuál era el gobernador de Nicaragua? Un español que se había hecho una fama extraordinaria de cruel, de sanguinario, de audaz y temerario. Un español de nombre Pedro de Alvarado, el conquistador Pedro de Alvarado, que decían que tranquilizaba su espíritu haciendo que sus perros se comieran a un grupo de indios cada vez que él quería ver algo de sangre. Le gustaba ver cómo los perros mataban a los indios y se los comían. A este hombre no solamente le tenían temor los indios, a este hombre le tenían temor los españoles. Este hombre tenía que tenerle miedo a cualquiera porque era un desadaptado, un psicópata. Ese hombre, cuando se entera
de que Pizarro no ha delimitado el territorio, toma la decisión de tomarse el territorio de Pizarro por una sencilla razón. Pizarro no ha hecho lo que el rey dispuso. Pizarro no ha hecho lo que el rey dispuso. ¡Qué locura! ¿Cómo no va a haber hecho eso Pizarro? Porque estaba hipnotizado por el oro y la grandeza de este imperio. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que Pedro de Alvarado forma una expedición. Esta expedición para coger y venir y tomarse estos territorios. Y esa expedición va a salir de Centroamérica, va a salir de Darién hacia el sur con 3.000 nativos. Perdón, los 3.000 nativos los coge y los recluta a partir de su llegada a Bahía de Caracas y a Puerto Viejo. El actual emplazamiento de Puerto Viejo es el actual Manta, desde ese entonces. Pero viene trayendo 150 españoles, que van a ser quienes cojan y se establezcan para formar las ciudades la ciudad y las villas que exige la cédula real de Carlos V. Pero como el correo de Brujas ha funcionado toda la vida, y en ese entonces salían barcos de manera permanente, se estaban moviendo ya en las rutas que para esa época ya había hacia el sur. Llegan las noticias a oídos de Pizarro de que se viene pues el sanguinario Pedro Alvarado. Coge Pizarro y a dos de sus hombres de confianza, Diego de Almagro, que además había sido capitalista en el proceso de conquista, y Sebastián de Benalcázar, y les pide que suban lo más al norte que puedan, lo más al norte que puedan, y que manden un adelantado, y que cuando ya sepan por voz del adelantado que está a pocos días de camino Pedro Alvarado, en ese sitio a donde hayan llegado, en ese sitio funden una ciudad. Y si pueden cerca fundar las villas, de una vez funden las villas. Así pasó y subió Benalcázar, subió Almagro, y finalmente este adelantado da la noticia de que Alvarado viene con 3.000 indios y 150 hombres, indios que ya ha cogido y ha reclutado al bajar a nuestras tierras. Viene con una expedición pero muy importante. Pero ¿qué es lo que va a suceder aquí? Lo que va a pasar aquí es que, primero, que se le van a morir muchos indios. Son indios de la costa que a paso forzado los hace subir la montaña, y se le van a morir muchos indios. Y segundo, que los españoles también se le van a enfermar. Esos no están acostumbrados a subir la montaña, a subir estas montañas. Y además de eso, la comida no es fácil de conseguir para la época en que él está subiendo. Están subiendo en el mes de agosto a la montaña. Ya ha llegado Diego de Almagro. ¿A dónde? Cuando ya se entera que está por ahí, de Pedro Alvarado, ha llegado ya a la llanura de Liribamba. Y el 15 de agosto de 1534 funda la ciudad de Santiago en una región que llevaba el nombre de Quito. Santiago en la región de Quito. Ya van a ver por qué hago énfasis en esto de Quito y por qué hago énfasis en Santiago en la región de Quito. Este Santiago en la región de Quito, los españoles comenzaron a tener por costumbre, para trazar sus mapas, poner el nombre de la población, nombre hispano de la población, junto a un nombre nativo de un lugar geográfico. La función de esto era la de poderse ubicar en los mapas que trazaban, para poder preguntar a algún nativo con el nombre nativo y poderse ubicar bien en el momento que estuviesen perdidos o desubicados. Santiago de Quito, entonces, era por eso que se llamó de Quito, por la región en que fue colocada o que fue fundada el 15 de agosto de 1534 esta ciudad. Cuando llega Pedro Alvarado, se estrella contra la noticia de que ya está hecho. No solamente ha fundado Santiago de Quito, ha fundado la villa de San Francisco de Quito un poco al norte,
y ha mandado a Francisco Pacheco, uno de sus lugartenientes, Diego de Almagro, lo ha mandado a la costa para que allá funde la otra villa, la de San Gregorio de Portoviejo, y forma ahí una línea, por medio de la cual genera una barrera para que nadie pueda querer entrar en esos territorios sin el permiso de Francisco Pizarro, y una línea que va a definir el límite de los territorios que dominará Francisco Pizarro desde ese entonces. Como tenían temor a la reacción de Alvarado, que venía trayendo 150 españoles y venía jalándose 3.000 indios, le había costado un montón de plata a esos barcos y toda la expedición que había armado, le compran la expedición en 150.000 pesos oro que habían sido conseguidos a base de saqueo de todas las poblaciones que habían ido saqueando mientras subían hacia el norte, los españoles, pero que tenía que poner la firma para que ese oro sea entregado a Alvarado, era Pizarro. Entonces Almagro le dice a Benalcázar: mira, Sebastián, yo me tengo que ir al sur, me tengo que ir para que coger la firma de Pizarro a fin de poderle oficializar la entrega de este oro a Pedro Alvarado. Tú, le dice a Benalcázar, reubica Santiago, porque ha sido fundada provisionalmente. Ojo que esto, yo no entiendo, y voy a hacer aquí un paréntesis, yo no entiendo por qué tantos historiadores del altiplano se objetaron la hipótesis que en su momento Miguel Aspiazu Carbo planteó, que gesta, y que estaba basada en documentos que certificaban lo que estoy diciendo. ¿Por qué la objetaron en su momento, tanto el doctor Rafael Euclides Silva en 1955, como otros historiadores desde esa época y hasta la década de los 80? Cuando es clarísimo que en el documento que se encuentra en el primer libro de actas del Cabildo en Quito, en el archivo del Museo Nacional, en ese primer libro, la primera página tiene el término provisional. Es decir, la ciudad de Santiago estaba siendo fundada provisionalmente en ese sitio por la coyuntura que obligaba a la que obligaba Pedro Alvarado, que era, si no se funda, se coge el territorio que era de Pizarro y se podía armar una guerra civil entre españoles. Bueno, lo cierto es que fueron tan importantes las investigaciones que a partir de la década de los 70 hizo la doctora Dora León de Sasdi en el Archivo de Indias, que después de todo lo que ella encontró, ya después se hizo imposible, realmente imposible, decir eso es mentira. Ya es lo que sí se hizo, fue definir que la ciudad de Santiago no tiene una fundación puntual. Tiene un proceso fundacional y organizativo que va llevándonos a diferentes lugares hasta que finalmente encuentran el lugar perfecto para que funcione esa ciudad que tendría la primera, que tendría el nombre de Santiago el Mayor. Bueno, ¿qué hace Sebastián de Benalcázar cuando Diego de Almagro le dice: Sebastián, tú tienes que trasladar la ciudad de Santiago a un lugar en donde nos sea útil para el proceso de conquista? Y el único lugar que puede ser útil es un lugar que esté al pie del mar, pero que tenga cerca una red de afluentes, una red de ríos, para poder, por medio de ellos, nosotros ir hacia los distintos lugares que ya hemos colonizado y habituallar a los españoles que en ellos se han asentado. Perfecto. Se dice, y así lo plantea la doctora Dora León en su libro sobre las fundaciones de Guayaquil, que Benalcázar sale en el mes de octubre de 1534 con su gente, saca a 180 personas de la ciudad de Santiago. Es decir, la ciudad de Santiago, que había sido establecida en Liribamba, desaparece. No así San Francisco, que la trasladan unos 24 kilómetros hacia el norte. Trasladan entonces con todo y españoles a la ciudad de Santiago de Quito. Esa ciudad de Santiago de Quito desaparece.
Santiago es la que viaja, hasta ubicarse en un nuevo lugar geográfico y adoptar el nombre como segundo del lugar geográfico en donde la pusieran. Llega hasta Tomebamba. Y en Tomebamba, al ver ese montón de ríos, ¿qué es lo que hace? Dice, aquí este es el lugar. Un momentito. Uno de sus hombres, de sus capitanes, le dice, no, este no es el lugar porque por aquí no está el mar en ningún lado. Aquí solamente tenemos una importante red de ríos. Ahí cae en cuenta Sebastián de Benalcázar que cometió un error. Coge, da la vuelta a la altura de Tomebamba y comienza a viajar hacia la costa. Comienza a bajar la montaña. Cuando baja la montaña, él llega a una región en donde ya se topa con un tipo de nativos diferentes por la indumentaria, diferentes por la lengua, importante. Ya no es quechua lo que están hablando. La lengua que están hablando es una lengua que después se supo que se llamaba Safiki. Y entonces pregunta por medio, siempre cargaban ya los españoles intérpretes, pregunta por medio de intérprete de que cómo se llama esta tierra. Y le dicen que esta tierra se llama Guayaquil. No Guayaquil con G, no Guayaquil con Y, no el Guayaquil como lo escribimos. Guayaquil. Guayaquil. Para ese entonces, todo este territorio estaba conformado por 17 grandes tribus. Clifford Evans y Betty Meyers, los grandes arqueólogos norteamericanos del Smithsonian, dijeron de que ese periodo que conformaban esas tribus en este gran territorio que daba hacia el mar es el periodo de la cultura manteño-huancavilca. Así la bautiza Clifford Evans. No es que se llamara así la nación que aquí existía, sino que así la bautiza Clifford Evans y Betty Meyers. Y sí, de esas 17 grandes tribus, había una en particular que tenía un dominio casi total de los afluentes, de esos afluentes que formaban el río de Guayaquil. Eran el Daule y el Amay, que es lo que conocemos como el Daule y el Babahoyo. Y esa tribu se conocía con el nombre de los Quilcas. Entonces esta tierra se llamaba la tierra fértil de los Quilcas, Guatierra, Ilia fértil, Quil de Quilcas. Llegan a Guayaquil los hombres de Sebastián de Benalcázar, según dice y calcula Dora León de Sasdi, en un mes de abril de 1535. Y aquí se encuentran con una población que se llamaba Guayaquil. Era una población indígena, una población nativa, que tenía un cacique que llevaba el mismo nombre. Y ahora van a decir, todo se llamaba Guayaquil. No, hay una forma de entender eso. Esa población era como la capital del territorio. Ese cacique era el que dominaba sobre el territorio que llevaba ese nombre. No es que se llamaba el cacique Guayaquil. No, era el cacique que dominaba sobre el territorio de Guayaquil y entonces era el cacique de Guayaquil. El río que bañaba estas tierras llevaba el mismo nombre, pero era por lo mismo, porque era el río de Guayaquil. El río que bañaba las tierras que llevaba el nombre de las tierras fértiles de los Quilcas. Fértiles, muy fértiles debieron ser. Eran las tierras bañadas por el Daule y el Babahoyo, que fueron las que conformaron la provincia colonial de Guayaquil después de la fundación de Santiago y después pasando el tiempo y cuando se hizo la primera repartición geopolítica por parte de los españoles. Pero ¿qué pasa aquí? Resulta que estos nativos eran pero muy alegres, era gente muy jovial, era gente muy cordial, que les abrieron los brazos a los españoles y que ayudaron a Sebastián de Benalcázar a asentar la ciudad de Santiago. ¿A dónde? Junto a la población de Guayaquil, a la población nativa de Guayaquil. ¿Dónde quedaba eso? Por donde está Boliche. Ese era el emplazamiento actual de la primera ciudad de Santiago.
aquí, ya en la costa. Esa Santiago ya no estaba en la región de Quito. ¿Estaba en qué región? En la región de Guayaquil. Bajo la misma mecánica que habían seguido siempre para hacer sus planos, los españoles dijeron, esto será Santiago de Guayaquil. Por ese motivo, y me lo han preguntado muchas veces, muchas personas entendidas y no entendidas, ¿por qué nosotros contabilizamos los años de nacimiento de Santiago de Guayaquil desde 1535 y no desde 1534 cuando realmente se fundó Santiago? Porque estamos contabilizando los años de Santiago de Guayaquil, no de Santiago, la ciudad española, que para ser puristas, la ciudad española de Santiago, si nace en el 34, y si viene a ser la segunda ciudad que nace en América, la segunda, nuestra ciudad, pero que se trasladó y que es de Guayaquil desde el 35, aunque ya es una ciudad que tiene un año de vida, o por lo menos algunos meses de vida, todavía no los cumple el año, porque es en agosto que fue fundada en la llanura de Liripampa. Bueno, segundo emplazamiento de la ciudad de Santiago va a ser en donde hoy está Boliche, ahí cerquita. ¿Qué va a pasar después de esto? Benalcázar era uno de los conquistadores más activos, más dinámicos, uno de los conquistadores a los que más territorio le dio el rey de España, más territorio que le fue sumando de los territorios que fue conquistando. No se podía quedar quietecito aquí. Entonces coge a Ricardo Tapia y a Diego de Daza, que son dos de sus capitanes, y les dice, quédense aquí, dejen aquí que crezca la población, que crezca Santiago, que yo tengo que irme hacia el norte, porque tengo que continuar con mi trabajo. Ahí efectivamente Sebastián de Benalcázar después fundará otra ciudad con el nombre de Santiago, ya hacia el norte, que es Santiago de Cali. Pero deja a este par de tarambanas aquí. ¿Y por qué les digo tarambanas? Porque este par de infelices son los que, borrachos, comenzaron a violar a las mujeres de los indios y comenzaron a hacer tropelía y media en el lugar en que se quedaron. Ignorantes, en extremo estúpidos digo, y disculpen la dureza de los términos, pero es que no encuentro otra forma de calificar a dos tipos que, viendo que la diferencia que existía numérica entre españoles y nativos era de 10 a 1, había 10 nativos por cada español, se ponen a tratar de abusar de los nativos, creyendo que ellos iban a estar de brazos cruzados viendo que les violaban a sus mujeres y que les hacían destrozos en su población. Lo lógico pasó lo que tenía que pasar. Los nativos cogieron, mataron a cuanto español pudieron, quemaron la población. De esta historia nació la leyenda de Guayaquil, de esta historia, es de allí que nace. ¿Y qué es lo que pasa? Como hierba mala nunca muere, justamente Daza y Tapia no se murieron, y esos salen disparados hacia San Francisco y Quito a buscar ayuda, pero como conocían la clase de gente que eran, no obtuvieron la ayuda. ¿Quién se entera de toda esta desgracia? Francisco Pizarro. Y para Pizarro era sumamente importante que la ciudad de Santiago esté viva, esté activa, esté dinámica, y había desaparecido. Había desaparecido Santiago. ¿Qué hago? Coge a un hombre de su confianza total, que también se equivocará Pizarro con él, pero coge a alguien de su confianza, que se llamaba Hernando de Saera. Y le dice a Saera, mira Hernando, necesito que ubiques la ciudad de Santiago en donde no estén los nativos tan encendidos como deben estar en el emplazamiento en donde lo puso Sebastián de Benalcázar. Y es entonces que viene Hernando de Saera con un importante grupo de españoles para restablecer la población de Santiago, pero la restablece en una región a la que llamaban en ese entonces Yagual. Esa Santiago que nacerá en Yagual, esa Santiago de Yagual, ¿en dónde estuvo?
Esa Santiago de Yagual, de acuerdo a los datos descubiertos por la doctora Dora León, estuvo en donde hoy está el Morro. Porque dicen que se podía ver hacia el frente, a la isla Puná, que se veía un territorio, el único territorio que se puede ver hacia el frente, cruzando el mar, en ese sitio, en la costa, es por allí, por ese sector del Morro. Pudo haber sido por ahí, pudo haber sido por Pozorja, pero en ese sector, todo ese sector se llamaba Yagual. No hay una definición precisa del lugar en donde establece la ciudad de Santiago Hernando de Saavedra. Pero lo que sí se sabe es que al poco tiempo, estamos ya en el año 1536, tenemos el emplazamiento de Liribamba en el 34, el de aquí de Boliche, de la ciudad de Santiago de Guayaquil en el 35. En Yagual ya en el 36, gracias al establecimiento que hace Hernando de Saavedra. Pero en el 36, ¿qué es lo que le pasó a Pizarro? Que va a ser algo que le pase a Pizarro, lo que echa al traste la existencia de la ciudad de Santiago en este tercer emplazamiento. En el año 36 ya los incas, la familia de los incas, se da cuenta que lo único que anima a Pizarro es la ambición. Y Manco Inca, que es un descendiente de Huáscar, coge y sitia a Pizarro. Y Pizarro logra mandar muchos emisarios para que traigan a todos los españoles que estuvieran regados para que vengan a ayudarlo. Saavedra sale con todos los habitantes de la ciudad de Santiago de Yagual a ayudar a Francisco Pizarro. ¿Qué es lo que va a pasar? Abandonada la ciudad de Santiago. Tercer emplazamiento de la ciudad de Santiago, muerto. Cuando resuelve el problema, Francisco Pizarro, ¿qué va a suceder? Resuelto el problema, le dice a Saavedra, anda de nuevo y en el sitio donde la estableciste, vuélvela a establecer. No puede quedarse la conquista sin la ciudad de Santiago que permite el avituallamiento de su gente. Saavedra poca importancia le dio al tema, poca importancia le dio también a Pizarro. Había perdido mucho poder Pizarro al terminar de tener este contacto con los nativos, este contacto que lo favorecía tanto, y no le hizo caso, se quedó en Lima. Y ahí se quedó botada. La ciudad de Santiago de Yagual desapareció. Que Pizarro no quería hacerse de más enemigos porque ya se había enemistado con Diego de Almagro. Había una lucha de intereses con Almagro terrible. Entonces digo, no le voy a llamar la atención a Saavedra. Más bien escribo a mi primo y le pido de favor que se venga hacia el sur y que restablezca la ciudad de Santiago, la vuelva a reasentar en otro lado. ¿Quién era el primo? Era el gobernador de San Gregorio de Portoviejo, don Francisco de Orellana. Don Francisco Orellana le llega esa misiva en el año 1537 y efectivamente era buen amigo de su pariente. Baja, se encuentra con la punta del Daule y sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando con sus hombres, y a la altura de donde hoy está la población de Daule funda o reasienta la ciudad de Santiago en Daule. Y esa ciudad de Santiago de Yagual se va a llamar Santiago de Daule. Santiago de Daule. Toda esa información que se encuentra en la obra de Dora León de Sasdi está completamente documentada y es impresionante la certidumbre que lo invade a uno cuando lo lee. Definitivamente ahí se establece. Año de 1537. Paralelamente a que esto estaba pasando en la región de Daule, donde se queda por 3 meses y medio Francisco de Orellana, ¿qué está pasando en el Cusco? ¿Qué está pasando en el Perú? Está sucediendo un problema terrible. El enfrentamiento a manera de guerra civil de los españoles que apoyaban a Diego de Almagro y los españoles que apoyaban a Francisco Pizarro. Se da una batalla que la historia la recoge, la historia del Perú, como la batalla de las Salinas. La batalla de las Salinas, en la que termina muriendo Diego de Almagro, le va a ser
realmente nociva para su reputación a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, ¿qué va a hacer? Le va a pedir ayuda a su pariente, que venga a ayudarlo, por favor. Así como se la pidió a otros españoles, se la pide con mucha vehemencia a Francisco Orellana, y Francisco Orellana parte y deja botado Santiago de Daule. Logra vencer a las fuerzas de Almagro. Orellana está dentro de los que ayudan a que logre esto Francisco Pizarro. Y para 1538, nuevamente Pizarro le dice a Orellana: es necesario que la ciudad de Santiago se restablezca. Esto realmente es un dolor de cabeza para mí. Te ruego que formes una expedición y restablezcas la ciudad de Santiago. Quizá no en donde estabas, porque ahí estabas muy lejos del mar. En un lugar que estés más cerca del mar. Compra con una cantidad aproximada de 1.200 a 1.300 pesos oro. Compra caballos, compra armamento, compra pólvora y comida. Compra un galeón y parte. Parte hacia el norte por el mar, Francisco de Orellana. Y aquí es que la historia cambia de la que ustedes escucharon o leyeron desde niños. Y cambia diametralmente, cambia totalmente. Y vean cuánta lógica hay en ese cambio. Se cuenta que Orellana viene vadeando el continente. Y hay un momento en que, pasando la Puná, ve una masa de tierra como una lanceta, que era la masa de tierra que dividía al río Guayaquil en dos grandes ríos, uno más ancho llamado Amay y uno más delgado llamado Daule. No sabía él el nombre de esos ríos, pero lo que sí sabía, porque es un término náutico de la época, es que esa punta que dividía los dos ríos se llama, para los marinos de ese entonces, culata. Era una culata la que estaba viendo. Y entonces le dice al capitán del barco: aquí, este es el lugar. Aquí fundaremos Santiago de la Culata. Y Santiago de la Culata no va a nacer en el Cerro Santana. Eso es falso. Santiago de la Culata va a nacer en el Cerro Las Cabras, en Durán. Y allí se va a establecer. En el Cerro Las Cabras, en Durán. Ha habido, Julio Estrada y Casa por mucho tiempo discutió un emplazamiento posible, no en Las Cabras, sino en el Cerro del Peñón del Río, porque para la época en que se promocionó mucho esta nueva idea, gracias a las investigaciones de Dora León, algunos arqueólogos del Banco Central habían encontrado en la ladera norte del Cerro del Peñón del Río un emplazamiento de un pueblo con una gran cantidad de cerámica. Pero después se descubrió que era cerámica chorrera, es decir, muchísimo más antigua que la cerámica que debieron de haber encontrado para que efectivamente allí hubiese estado Santiago de la Culata. Entonces quedó establecido, porque Dora León así lo definió, de que Santiago de la Culata nace y se establece en el Cerro Las Cabras. ¿Qué año? 1538. ¿Qué fecha? No se sabe. No se sabe porque en la probanza que presenta Francisco Orellana para que el rey de España le dé el dominio de estos territorios, ese momento no está con fecha. Entonces, en este lugar, en 1538, ya que viene a ser el cuarto emplazamiento de la ciudad de Santiago. En este lugar, ¿qué va a suceder? Allí comenzará a crecer Santiago. Pero allí también el lugarteniente de Orellana, que se llamaba Diego de Urbina, que era un gran administrador, un gran organizador, un gran estratega, allí también Urbina recibirá una carta para Orellana enviada por Gonzalo Pizarro desde San Francisco de Quito. ¿Qué decía la bendita carta? En esta carta invitaba a Gonzalo Pizarro a Francisco Orellana a que lo acompañase en una expedición que no tenía otro fin que descubrir el Dorado y el país de la canela.
Claro, ante la palabra dorado y la palabra oro, los ojos de los españoles de inmediato. ¿Qué hace Gonzalo Pizarro? ¿Qué hace Orellana? Coge y le dice a Diego de Urbina: tú te quedas aquí, yo subo, me voy. En diciembre del año de 1540, miren, ya han estado casi año y medio en la ciudad de Santiago de la Culata, han estado establecidos. Coge y le dice: yo subo, me organizo, bajo hasta Santiago, aquí organizo la expedición y regreso para San Francisco para poder desde San Francisco bajar con Gonzalo Pizarro a la expedición. Efectivamente, en diciembre del año de 1540 está en San Francisco de Quito en el ordenamiento como gobernador de Gonzalo Pizarro y en el inicio de la expedición. Baja a Santiago, Guayaquil, ¿y qué hace Orellana? Ojo con este detalle, que estoy aquí en un dolor de cabeza para Urbina. Orellana va a reclutar a palos a un montón de indios. Recluta 1000 indios. Pero yo le digo: señor, venga que es que vamos a... No, a palos te vienes conmigo, si no te mato. Recluta a palos a 1000 nativos, recoge 50.000 pesos oro, que también era base de saqueos, y va para el norte. Se lleva el oro. Deja a Urbina con un dolor de cabeza con los lugareños del demonio, porque los indios no van a decir: ese era malo, pero el que se quede es bueno. No. Para los indios ya todos unos malditos puestos españoles. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los indios? Los indios van a querer comerse vivos pues a estos españoles. Y a los que quedan, que eran los de Urbina, que se quedan en el emplazamiento de Santiago en el año 1541. Ya en 1541, a los que quedan los friegan, los parten en dos, porque los deja Orellana sin armas, sin plata y con un problema enorme con los nativos del lugar. Tan enorme era que enemigos tradicionales entre ellos eran los caciques de Puná, de Daule y de la región de los Chonos. Eran enemigos irreconciliables. ¿Cómo sería el odio que le cogieron a los españoles, que se hicieron amigos para matar a los españoles? Pero además de eso, y para meterle un miedo del demonio a Diego de Urbina, los punáes les juega la lotería y pasa por la isla Puná el padre Valverde, el famoso padre Valverde que le dio la Biblia a Atahualpa y el otro lo lleva como un radio transistor al no oír la palabra de Dios, la tiró por ahí. Entonces, ese padre Valverde pasa vía hacia el norte, vía el Darién, pasa con su barco que se para en la isla Puná para calafatearlo y lo cogen los nativos, le cortan la cabeza, se lo comen y la cabeza la mueven, la meten en un paquete y con los mismos españoles a los que no mataron, se la mandan a Diego de Urbina para meterle miedo. Como Urbina conocía perfectamente las costumbres salvajes que tenían los punáes, porque los punáes eran terribles, por eso es que los quincas no pudieron conquistarlos totalmente. Él se da cuenta que la cosa es una braveta nada más, y que lo que querían era meterle miedo, y establece una estrategia para matar a todos los caciques. Para matar a los caciques de Puná, de los chonos, de los daules, a todos los caciques, y dominarlos antes de que los nativos pudieran vencerlos, porque ya lo habían sitiado. Hay un documento muy interesante que no está en el archivo de Indias y que lo encontró un buen amigo mío en la Universidad de Oxford, y que es la carta que le manda Diego de Urbina al rey contándole esta historia y pidiéndole, ya una vez que la ha superado, y pidiéndole un escudo nobiliario para la ciudad de Santiago, que está fusionado, escudo que va a ser fruto del diseño que él hace en combinación de su escudo familiar, del escudo de su nombre y del escudo de la región donde había nacido su familia. Ese es el escudo colonial de Guayaquil de hoy en día. Bueno, esa carta que está ahí en la Universidad de Oxford, esa es una carta sumamente interesante porque describe con una minuciosidad y un lujo de detalles cómo fue el sitio de la ciudad de Santiago en el año de 1541. Fue duro,
pero finalmente logra vencer a los nativos Diego de Urbina. Llegan a un acuerdo, una suerte de armisticio, una suerte de tregua en donde los nativos lo que le dicen es: lo que queremos nosotros es no verlos más. Y es Diego de Urbina el que le dice: y si cruzo y me voy al cerro del frente, váyase allá, no lo queremos ver acá. ¿Cuál es el cerro del frente? El cerro del frente tiene un nombre nativo. El cerro del frente se llama Lominchao, que nosotros conocemos como Santa Ana. El cerro de Lominchao será el emplazamiento donde se cruzará Diego de Urbina, donde establecerá en 1542 a la ciudad de Santiago. ¿Y qué va a suceder en este sitio? En este sitio, Santiago de la Culata dejará de llamarse Santiago de la Culata. ¿Por qué? Porque Diego de Urbina, en un trabajo diplomático sumamente interesante, digno de ser estudiado más a fondo, Diego de Urbina logra hacer las paces con el cacique de Guayaquil. Y se da cuenta de que el alma, el corazón, el motor de la futura ciudad de Santiago no va a ser otra cosa que este río fantástico. Y vuelve a ponerle el nombre de Santiago de Guayaquil. Y esa Santiago de Guayaquil comenzará a crecer en el Santa Ana. Comenzará a crecer prósperamente, pero es que realmente parece una maldición lo que le toca vivir a esta ciudad en este entonces. Viene un problema que no se esperaba. Todavía no está armado. Todavía no tiene los recursos suficientes como para hacer frente a armas de fuego. Y viene un problema grave. Los partidos pizarrista y almagrista existían, todavía supervivían. Y esas cosas de la vida. San Francisco de Quito era almagrista y Santiago de Guayaquil era pizarrista. Pero allá sí estaban armados. Y un capitán de nombre Pedro de Puelles toma la decisión de bajar hacia Santiago a apresar a todos y a pasar por las armas a aquellos que no dijeran estoy a favor de las ideas almagristas, aunque Almagro ya había muerto. Como no tenía cómo hacerle frente a Pedro de Puelles, Diego de Urbina coge y escribe a Francisco de Orellana y le pide hospedaje para una gran cantidad de españoles que viajarían hacia el norte. A otro grupo importante de españoles lo manda ¿hacia dónde? Hacia las tierras del cacique de Guayaquil, la actual Boliche, para protegerlos. Y esa Santiago de Guayaquil, asentada en el Santa Ana, desaparece. Provisionalmente desaparece. Van a pasar 3 largos años. Va a llegar el año de 1546, cuando ya todas estas locuras de los problemas generados por los partidos de almagristas y pizarristas van a quedar ya en el olvido. Y entonces, allá en Puerto Viejo, que muchos dicen que hay un Guayaquil, un Santiago de Puerto Viejo, porque así está en algunos mapas. Está pegadito a San Gregorio de Puerto Viejo, en algunos mapas antiguos. Dice Santiago de Puerto Viejo al ladito San Gregorio, Santiago de Puerto Viejo y San Gregorio de Puerto Viejo. De allí, un conquistador de nombre Francisco de Olmos verá que el momento de sacar y de unificar nuevamente a todos los habitantes de Santiago había llegado. Era fines de 1546. ¿Cuál era el lugar perfecto? El lugar que verdaderamente servía para los motivos o los objetivos que originalmente Pizarro había tenido para establecer la ciudad de Santiago. Ese lugar era Lominchao. Ese lugar era el Cerro de Santa Ana, nombre que tendrá mucho después, será puesto muchos años después. Ese lugar era el cerro que nosotros hoy conocemos como Santa Ana y que los españoles, por la feraz vegetación que este tenía, le pusieron de nombre el Cerro Verde. Vamos al Cerro Verde, regresemos al Cerro Verde. Y regresaron al Cerro Verde.
Regresan al Cerro Verde, se establecen en el Cerro Verde, ¿en dónde? En la ladera norte. La ciudad de Santiago que trae Francisco de Olmos no da hacia acá, hacia la calle Loja, hacia el estero de Villamal, hacia el actual Espol, no, da hacia la Tarzana. Ahí se establecen y de ahí van subiendo hacia la cima y van tomándose esa depresión entre el Santana y el Carmen, que hablan que tenía forma de silla jineta, y ahí crece esta ciudad a partir de 1547. ¿Y qué hace Francisco de Olmos? Francisco de Olmos en 1547, aprovechando la fiesta de Santiago el Mayor, el día 25 de julio, llama a un cabildo ampliado para decirles: queda establecida de manera definitiva la ciudad de Santiago de Guayaquil en este sitio. Y es por ese motivo que consideramos que la ciudad fue fundada el 25 de julio, pero no en un 1535, ni en un 1538 con Orellana, ni en un 1547 con Francisco de Olmos, no. Queda establecida en la fecha patronal, porque en esa fecha convocaron a cabildo ampliado y porque en esa fecha queda finalmente terminado todo este trasiego de locura hasta establecer en el sitio que correspondía hacerlo a nuestra ciudad. ¡Qué largo viaje! 1534 en la llanura de Liribamba. 1535 viene Alcázar en Boliche. 1536 Saera, Santiago de Yagual por el Morro. 1537 por Daule, Orellana. 1538 Santiago de la Culata, Orellana mismo. 1542 acá, en Lominchao, nuevamente Santiago de Guayaquil. 6 veces, porque se la llevan de nuevo ahora cerca de San Gregorio de Portoviejo para evitar las matanzas. Y la séptima vez, o el séptimo emplazamiento, es cuando regresa al Cerro Verde, conocido como tal, bautizado como Santana, pero cuyo nombre real y nativo es de Lominchao. Ese proceso fundacional y organizativo lo hemos podido narrar gracias a una investigación que le llevó casi 50 años a Dora León de Sahdi y a su esposo Adam Sahdi. No es fácil, pero ya saben por qué no es fácil. No es fácil por lo que dijimos al empezar esta charla. Porque la ciudad de Santiago, la primera ciudad que llevaría el nombre del patrono de España, tenía que ser colocada en un lugar perfecto para el proceso de conquista y colonización de esta región de América. Así nació nuestra ciudad. Gracias por escucharme. Mañana continuamos con la conferencia a cargo del Dr. Jorge Alcar, titulada ¿Por qué razón la corona no concedió títulos nobiliarios en Guayaquil y por qué los concedió a las ciudades del Perú? Gracias por su asistencia.